Listo. Bueno, buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad y mi grupo está conformado por Nicole Estefanía Ojeda Buitrago, Verónica Estefanía Revelo Cataño y quien les habla, Vivian Loani Dorado Muñoz. Bueno, en esta presentación vamos a encontrar una tabla de contenido con 4 puntos principales, en donde vamos a manifestar qué es, las causas, las consecuencias y los trastornos con los que se puede confundir. Pues vamos a nombrar unos de los trastornos porque pues realmente la lista es un poquito extensa. Y para saber de qué se trata este trastorno, pues nuestra compañera Estefanía nos va a informar un poco. Bueno, buenas noches. Se sabe que el trastorno de ansiedad es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, inconcreto, indefinido sobre situaciones que se presentan en el diario vivir. Es decir, que este interfiere con las actividades diarias de las personas que lo padecen y es difícil de controlar, volviéndose así en una manifestación esencialmente afectiva y al mismo tiempo adaptativa. Se dice afectiva porque se trata de una vivencia, de un estado subjetivo o de una experiencia interior que podemos calificar de emoción. Y adaptativa ya que ayuda a enfrentarse a ciertos requerimientos y exigencias concretas de la vida. Se dice que la ansiedad también es una emoción negativa que se vive como amenaza, como anticipación cargada de malos presagios, de tonos difusos, desdibujados y poco claros. De esta manera, dejando en evidencia que en la ansiedad los temores vienen de todas partes y de ninguna. Por otro lado, con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, volviéndose así en ataques de pánico. Eh, Por lo tanto, se podría decir que esta trae consigo experiencias de anticipación a lo peor, de tensión ante un peligro desdibujado y preciso, y la ansiedad sostenida y persistente es la puerta de entrada a las enfermedades psicosomáticas como gastritis, úlcera de estómago, opresión precordial, dolores musculares, entre otras. Finalmente, se calcula que el porcentaje de la población que padece ansiedad oscila entre el 10 y el 20%, dependiendo de que se trate de una población urbana o rural y por lo tanto del ritmo de vida que ese tipo de sujeto pueda llevar y las diferentes causas que lo lleven a padecerlo, como las que nos va a nombrar mi compañera a continuación. Bueno, para nombrar algunas causas, porque realmente son múltiples, pero nosotros aquí vamos a traer pues como para conocer 5 causas que consideramos pues de las más importantes. Una de ellas es la separación. Esta separación se entiende no solamente de una separación en pareja, sino de una separación de padre-hijo, con una amistad. O sea, esta separación representa a las personas que tienen un vínculo muy grande y que por algún motivo tienen que separarse, bien sea de forma permanente o por un periodo de tiempo bastante considerable. En esta separación, pues las personas, como nuestra compañera Verónica bien lo había informado, las personas pueden llegar a presentar unos cuadros de ansiedad manifestados por alteraciones en la alimentación, porque pueden presentar, o sea, se vuelven personas poco sociables o se vuelven al extremo, que son personas que tratan como de disimular lo que están sintiendo. Por otro lado, encontramos uno de los más fuertes que puede desencadenar un trastorno de ansiedad, que es la muerte o pérdida de un ser querido. Si bien para todos este conocimiento, pues que perder a un familiar o a una persona que quieres mucho, pues te marca de forma negativa en la vida, también se puede decir que esta muerte no todas las personas le hacen el proceso debido y trascienden en el luto, sino que se quedan inmersos en este dolor y ya no le encuentran como el sentido a la vida, como nos decía nuestra compañera Verónica,
son curvas bastante fuertes que puede que hoy esté aquí estable y todo, pero de un momento a otro pues ya tiene un bajón emocional bastante fuerte y pues que lo lleva a sufrir cualquier tipo de pensamiento desagradable. Otro caso que encontramos aquí son los cuadros clínicos. En esto se presenta cuando la persona experimenta diagnósticos muy desagradables como es un cáncer, como es un SIDA, como es que le digan pues que su familiar tiene que ser trasplantado. O sea, son enfermedades que se pueden catalogar como catastróficas porque son enfermedades que de cierto modo te van a cambiar la vida. Entonces, cuando se presentan este tipo de enfermedades, las personas normalmente no saben cómo manejar esta situación y entran en ese trastorno de ansiedad y a raíz pues de esa enfermedad, de no saber qué les espera, de no saber si de pronto por la enfermedad van a fallecer al siguiente día o en un mes, entonces eso les genera una ansiedad bastante grande que a veces pues los lleva a que consuman muchos alimentos, otras veces a que dejen de consumirlos, que le pierdan como el sentido a la vida. Por otro lado, encontramos una de las más comunes que identifico en el día de hoy, que es el consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas o medicamentos que generan dependencia. En esta, pues si bien es de su conocimiento, las sustancias psicoactivas, el alcohol y los medicamentos, pues que generan como este tipo de dependencia que manejan estos trastornos, actúan directamente en el cerebro. Entonces, al dejar de consumirlos, el mismo cerebro va a enviar señales a nuestro cuerpo en donde nos, como que nos manifiesta la necesidad de seguirlos consumiendo. Que este trastorno de ansiedad yo creería que va muy de la mano con un trastorno de, ay, se me fue la palabra, de no consumo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta falta de tener como ese estímulo producido por una sustancia externa, pues va a generar una ansiedad bastante considerable. Por último, encontramos la ansiedad como común que diríamos que todos en algún proceso de nuestra vida o en algún momento lo hemos vivido, que es una ansiedad generalizada que no se produce en mayor número de días. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que es una ansiedad que se presenta, pero que no va a estar acompañándonos por mucho tiempo, sino que pues puede ser que tienes que presentar un trabajo o te vas a ver con una persona o por X o Y motivo, entonces eso te genera un cuadro de ansiedad momentáneo, tienes que hacer alguna exposición o algo, o en el caso de las mujeres los cambios hormonales también pueden generar este tipo de ansiedad, que es una ansiedad momentánea, pero pues que no trasciende a, a efectos mayores, pues que tengan que ser tratados ya por un profesional. Bueno, ya dicho esto, entonces nuestra compañera Nicole nos va a hablar sobre las consecuencias. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que existen varias consecuencias en cuanto a los trastornos de ansiedad, ya que esta es una emoción de alarma que da lugar a una hiperactivación fisiológica donde todo se vive con miedos y temores y malos presagios, por lo que no es un fenómeno unitario, ya que tiene 4 componentes esenciales que son sistemas de respuesta que dan, por decirlo así, sistemas de alerta de lo que puede estar pasando con esta persona. Empezando por las respuestas físicas, que se dice pues que estas son, en el caso de las respuestas físicas, tenemos que son manifestaciones somáticas que el cuerpo, por decirlo así, las exterioriza y que se pueden percibir a simple vista. En el caso de estas tenemos la sequedad de la boca, vértigo, inestabilidad espacial, la taquicardia, el nudo en el estómago, las náuseas o deseos de vomitar, entre otras. Todas estas lo que hacen es que dan como un sistema de alerta de que el cuerpo está pasando por una situación crítica que no está bien y que evidentemente afecta en el funcionamiento normal de la persona. También esto puede llegar a dolores de cabeza y dolores crónicos, llegar, digamos, a problemas digestivos o intestinales y también a problemas de insomnio. También tenemos lo que son las respuestas
de conducta que también juegan un papel muy fundamental en cuanto al desarrollo óptimo de las personas, ya que estas son manifestaciones observables de forma objetiva y que generalmente son motoras. Se pueden presentar síntomas como morderse las uñas o los padrastros, que son como los cueritos que trae la uña o que trae alrededor el dedo. También la tensión mandibular, moverse de un sitio a otro, pues estar como de manera, digámoslo así, inquieto, mover las manos, mover, digamos, las manos o tener en movimiento objetos que tengas a tu alcance, la contracción de los músculos de la cara, los temblores diversos en manos, brazos y piernas, la irritabilidad, la inestabilidad, entre otras. Todo esto afecta directamente pues en el funcionamiento de la persona y pues como se dice aquí, afecta las capacidades motoras de la persona, lo que podría, digamos, a erradicar un problema también de salud, también un problema en cuanto a la interacción. Luego tenemos lo que son las respuestas cognitivas. Estas pues también juegan un papel fundamental en cuanto al proceso del aprendizaje, de la información, de la percepción, de la memoria, el pensamiento y cómo utilizamos los instrumentos de la inteligencia. Aquí tenemos la inquietud mental, también tenemos que cualquier noticia negativa puede afectar a la persona. Siempre se recuerda lo negativo y no lo positivo. También las preocupaciones obsesivas, los miedos, los temores, la anticipación de lo peor. Las personas, digamos, que tienen respuestas cognitivas negativas piensan siempre lo peor, son pesimistas, tienen un aislamiento social, tienen problemas en cuanto a la capacidad, digámoslo así, de concentración en diferentes ámbitos, ya sea laborales, educacionales, y pues esto trae consigo repercusiones en cuanto a cómo perciben el mundo, en cómo, a cómo se relacionan y pues a cómo pueden desarrollar el pensamiento y todo lo que tiene que ver pues con la capacidad de la inteligencia y de cómo podemos desarrollarla. Tenemos las respuestas asertivas o sociales que pues desde mi punto de vista son muy importantes ya que estas hacen referencia al contacto interpersonal y pues los síntomas de estas son digamos, la dificultad de presentarse a sí mismo en un contexto social, en una reunión social, la dificultad para iniciar una conversación con alguien más, el bloqueo de las relaciones sociales, pasar desapercibido a estar con gente. También es es muy común que la persona esté muy pendiente de lo que piensen los demás o opinen los demás de él o de sí mismo. Todo esto afecta indiscutiblemente en todos los entramados sociales que se dan dentro del sistema social, por lo que la persona con ansiedad siempre va a estar muy nerviosa, va a tener, digamos, sentimientos de irritabilidad, va a tener ataques de pánico en los peores casos e incluso llegar a abandonar reuniones importantes, reuniones laborales, estudiantiles. Cualquier tipo de interacción social puede llegar a ser abandonada o desertada por la persona que padece ansiedad, pese a las diferentes circunstancias que pueden ocasionarse dentro pues, de estos síntomas. También se da en los peores casos el suicidio, una mala calidad de vida, problemas en cuanto a las relaciones de la escuela y el trabajo, entre otros. Bueno, ahora pasamos a los trastornos con los que se puede confundir. Para el primer trastorno tenemos el trastorno disocial con el código F91,8. Bueno, se dice que este trastorno es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros y las importantes, digámoslo así, reglas establecidas en la sociedad. Pues estos comportamientos se pueden dividir en 4 grupos, que son comportamientos agresivos que pueden causar daño físico o amenaza con el otro o consigo mismo, comportamientos no agresivos que causan pérdidas o daños en la propiedad, fraudes, robos y violaciones graves de la norma. Por eso se dice que este comportamiento puede tener repercusiones tanto, digamos, en el sistema de aprendizaje. También se puede confundir con el trastorno de ansiedad, pese a que, los síntomas de este se pueden derivar de alguna violencia psicológica, sexual o física que haya padecido la persona que posee este trastorno. Y se puede también relacionar con personas que hayan estado aisladas, alejadas
y que por lo mismo respondan de manera agresiva a los diferentes contextos sociales. Ahora le doy paso a mi compañera. Bueno, por otro lado, también tenemos el trastorno de pánico identificado con el código F41.0. En este, los ataques de pánico imprevistos son recurrentes. Un ataque de pánico es entendido como la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos, y durante este tiempo se producen 4 de los siguientes síntomas: palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, entre otras. Se dice que la aparición súbita de este se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. Y por último, tenemos el trastorno de ansiedad social o fobia social, el cual está identificado con el código F40.10. Este es el miedo o la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos que existen de este trastorno son las interacciones sociales, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado y actuar delante de otras personas. Algo importante de este trastorno es que en los niños la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos. También una característica importante es que en el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, que lo humillen o lo avergüencen frente a estos comportamientos de ansiedad. Y por último, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad en el individuo. Bueno, como para concluir, podemos decir que esta breve introducción a lo que es un trastorno de ansiedad, a los trastornos que se pueden asociar, es como para que tengamos conciencia, porque por ejemplo, cuando tú tienes una herida física, la puedes ver y la puedes sanar, pero normalmente las personas no le hacen caso o no le hacemos caso cuando el cuerpo nos está indicando que algo pasa en nuestra mente, que algo pasa con nuestros sentimientos. Entonces, digamos que esta es como una forma de hacer un poquito como de conciencia para que tengamos más presente que existen trastornos mentales que, si bien algunos por el momento no pueden requerir medicamento, sí es bueno que reciban un tratamiento, un acompañamiento por medio de un profesional que pueda guiarlos pues para dar manejo a esto y así mejorar tanto la calidad de vida de la persona que lo padece como de los familiares y de los seres queridos. Eso era lo que les queríamos compartir. Aquí les dejamos también pues las referencias por si quieren ampliar más la información. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.